Buenos días, mi nombre es Agnelis Mendoza y les vengo a hablar sobre el modelado. El modelado es un proceso de aprendizaje que se da a través de la observación. El procedimiento es bastante básico. Tenemos a un observador y que va a estar viendo a uno o varios modelos que puede ser en vivo o filmados que van a estar exhibiendo las conductas que se supone que él debe imitar. La mayoría de los aprendizajes del ser humano se dan por este medio. A través de él podemos adquirir repertorios de conductas nuevas, aprender o cambiar el valor de los reforzadores, la activación física, fisiológica y emocional y aprender nuevos comportamientos. Y este se da a través de información simbólica más que de repetición de conductas motoras imitativas. El modelado o el aprendizaje observacional es una de las bases teóricas del conductismo, de las teorías de aprendizaje social. Fue notado por primera vez por el psicólogo Albert Bandura en el año 1961. En este tipo de aprendizaje no se requiere que el sujeto tenga un reforzador personal directo, pero sí se requiere que el modelo ejerza algún tipo de influencia sobre él. Según Bandura, existen 4 fases o etapas bastante básicas en esto que es el modelado. Número 1, la atención. Es la primera fase y la primordial, la más esencial en este proceso del modelado. ¿Por qué? Esta es la fase donde el sujeto observador va a estar mirando las conductas que capten su atención. Para que se inicie este proceso, esas conductas exhibidas deben causar algo en el observador, algún tipo de excitación o expectativa, para que quede fijada y que modifique su comportamiento. La segunda fase es la de retención. Esta fase viene de la mano con la memoria. Para que una conducta sea repetida luego, debe haberse fijado en la memoria primero. Sin un buen procesamiento de la información a través de la memoria, no puede ocurrir una repetición de la conducta. La tercera fase es la fase de repetición. Una vez que la conducta ha captado la atención del observador, ha sido procesada por la memoria y retenida correctamente, este va a proceder a la imitación de la conducta. Eso sí, hay que tener en cuenta que tenemos que tener las capacidades tanto físicas como psicológicas para poder repetir esta conducta. Y la fase número 4, la última, es la de motivación. En esta fase hay que prestar atención al ambiente que nos rodea a la hora de realizar esta conducta nueva. Si a esta conducta le suceden consecuencias negativas, es muy probable que no vuelva a repetirse de nuevo. Por el contrario, si le suceden consecuencias positivas, va a ir quedando instaurada poco a poco y va a volver a repetirse. Hola, mi nombre es Fabiana Pérez y yo les voy a hablar acerca de los factores que afectan a las técnicas de modelado. Los 2 puntos que voy a tratar son factores que aumentan la actuación y transferencia y generalización. Los factores que aumentan la actuación son aquellas habilidades que han de entrenarse en forma gradual, comenzando desde los actos sencillos hasta los niveles complejos. Por ejemplo, en el entrenamiento de habilidades sociales, conversacionales, cabe entrenar los aspectos no verbales y en tono de voz, movimientos, entre otros. En un principio, cuanto más compleja sea la habilidad, con mayor probabilidad las actuaciones iniciales del sujeto contendrán errores. El feedback correctivo y el reensayo deberán practicarse para eliminar dichos errores. El feedback, para ser eficaz, ha de seguir las siguientes reglas. 1. Debe aplicarse de forma
lo más inmediatamente posible a la ejecución de la conducta. 2. Debe referirse de forma clara y específica a los componentes que están siendo entrenados o han sido entrenados en sesiones anteriores. 3. Debe comenzar indicándole las conductas o comportamientos que son correctos o muestran mejorías sobre los ensayos anteriores. En un entrenamiento grupal, el feedback de sus miembros puede ser muy útil siempre que el terapeuta instruya bien a los sujetos o a referirse también a conductas específicas y dar el feedback de tipo positivo, dado que las primeras actuaciones pueden ser más difíciles. El terapeuta puede ofrecer ayudas o guías que faciliten las respuestas adecuadas al sujeto. Estas ayudas han de desvanecerse poco a poco mientras va avanzando la terapia hasta que el sujeto sea capaz de realizar todas estas, todas estas, todos estos actos ya enseñados por sí solo. O sea, es decir, que cuando ya sea momento de que el sujeto pueda actuar por sí solo al momento de aplicar estas conductas a su rutina. Otro punto es practicar estas habilidades en ambientes reales o más veces como parte de las tareas para la casa del cliente. También se dice que el sobreaprendizaje hace que las habilidades se automaticen y sean accesibles a la jerarquía de respuesta. En este punto también se encuentran los elementos idénticos, que trata de cuanto más semejantes sean los estímulos físicos e interpersonales de contexto en el entrenamiento a los de la vida real en los que deberían ser replicadas, mayor será el efecto de generalización. También existe la variabilidad estimular, que es aquella que utiliza varios modelos en los role-playing para cambiar los coactores, rotar las personas en diferentes contextos, también cambia los contextos y gradúa el orden de dificultad. Está el reforzamiento en la vida real, que es aquel que se asegura de que existen contingencias de reforzamiento en el medio habitual del sujeto que mantenga la conducta. Y entrena también a las personas del medio ambiental del cliente en técnicas de reforzamiento o solamente si es necesario esta aplicación. En este punto viene la transferencia y la generalización, que viene siendo el entrenamiento mediante modelado, el cual debe incluir estrategias para aumentar la probabilidad de que los aprendizajes adquiridos en el contexto de tratamiento se transfieran y persistan en el ambiente habitual de los sujetos. Los métodos que se utilizan son estrategias activas que aumentan los efectos de generalización, los cuales vendrían siendo proveer principios generales que gobiernan la actuación correcta o eficaz, tanto en el contexto de entrenamiento como en la vida real. En este punto, los sujetos deben aplicar habilidades por medio de los verbales, visuales o escritos. Otro punto es llevar a cabo un sobreaprendizaje para el cual va aplicando componentes que ayudan a sus habilidades.
Otro punto son las tareas de casa, que son especialmente adecuadas, pues tienen elementos idénticos. Hay variabilidad estimular, que ya había mencionado anteriormente, y también existe una dificultad creciente. En este caso, se ha de aplicar reforzamiento por el cumplimiento de dichas tareas por medio del terapeuta. Y por último, el punto final sería que hay que entrenar la prevención de recaídas y hacer frente a posibles fracasos de todo lo recorrido desde el principio hasta el Buenos días, mi nombre es Héctor Osuna. Les voy a hablar de los factores que aumentan la actuación. En los factores que aumentan la actuación, las habilidades más difíciles deben entrenarse de manera consistente, iniciando por los subcomponentes más básicos y progresando a los más complejos. De esta manera, la adquisición de esta conducta se consolidará y será de mayor calidad cuando más se practique. Entendiendo que entre más compleja sea la habilidad, obtendremos más errores al inicio, pero con un feedback correctivo y el reensayo se contribuye a eliminarlas. Este feedback, para ser eficaz, ha de seguir las siguientes reglas. Primero, debe aplicarse lo más inmediatamente posible a la ejecución de la conducta. Segundo, debe referirse de forma clara y específica a los componentes que están siendo o han sido entrenados. Tercero, debe comenzar indicando las conductas o componentes que el sujeto ha hecho correctamente, acompañado de refuerzo positivo, para después señalar los aspectos negativos explicando cómo se puede mejorar. Cuarto, en un entrenamiento grupal el feedback y sus miembros pueden ser muy útiles, siempre que el terapeuta instruya bien a los sujetos. Durante las primeras actuaciones el terapeuta puede ofrecer guías o ayudas que irán desvaneciéndose paulatinamente hasta que el sujeto sea capaz de realizar las conductas por sí solo. Refuerzos e incentivos para la actuación. En los refuerzos e incentivos para la actuación, las consecuencias de las conductas del modelo influyen en el comportamiento del observador. Cuando se quieren entrenar conductas que requieren esfuerzo o que son difíciles, es necesario establecer incentivos para el modelo. Los incentivos vicarios se pueden administrar al modelo de forma extrínseca, ya sean tangibles, sociales o de actividad, o haciendo que el modelo se autorrefuerce positivamente de forma material o verbal simbólica. Esta última tiene la ventaja de enseñar autocontrol al observador. También, si se desea reducir una conducta de forma vicaria, se pueden programar castigos o sanciones sobre las conductas inadaptadas del modelo. Sin embargo, esto no resulta muy efectivo. Para ser efectivo, habrá que aplicar el castigo con alta intensidad en todos los ejemplos de conducta y al tiempo modelar conductas alternativas para obtener reforzamiento. El problema es que el castigo, al ser aplicado, hace que los observadores atiendan a la conducta emitida, lo que favorece su adquisición. Hay que distinguir las consecuencias vicarias de las implícitas, que se producen en el caso de que varias personas que realicen la misma conducta obtienen reforzamiento y otras no. Por ejemplo, si a unos alumnos se les ignoran sus refuerzos y a otros se les recompensan contingentemente, estas contingencias funcionarían como un castigo implícito para el grupo que no recibe la recompensa. En la forma implícita, las consecuencias se convierten en castigos o refuerzos por comparación. Este efecto se ha de prevenir dando explicaciones verbales de las razones o estableciendo contingencias grupales. Entre los refuerzos e incentivos para la actuación se encuentra el refuerzo vicario y el reforzamiento directo. Las funciones del refuerzo vicario son informática, motivacional, emotiva y valorativa. La informática ofrece la información sobre las conductas que tendrán éxito y las que no, hace que se aumente la atención y retención por parte del observador. En la motivacional, la observación de las recompensas obtenidas por otros establece incentivos para la ejecución de dichas conductas, para ser efectivos. Los refuerzos han de ser atractivos y administrarse de forma intermitente o parcial,
así como mantener la similitud entre el modelo y el observador. En la emotiva, las consecuencias vicarias asociadas a situaciones y conductas pueden servir para que estos acontecimientos susciten estados de activación o desactivación emocional. Y en la valorativa, las consecuencias vicarias pueden servir para modificar valores del observador. El reforzamiento directo. Es el reforzamiento directo del observador tras la ejecución de la conducta. Este aumenta la probabilidad de que la conducta se repita con mayor frecuencia. El refuerzo directo es más efectivo que el vicario cuando se trata de mantener una conducta a largo plazo, ya que el vicario solo aumenta temporalmente la motivación para ejecutar la conducta. Se puede utilizar el modelado para crear reforzadores o cambiar el poder de un reforzador. El sujeto debe estar moderadamente relajado mientras observa cómo los modelos reciben y disfrutan de los reforzadores. Procedimiento general del modelado. Antes de iniciar la sesión de modelado es necesario tener en cuenta varias consideraciones. Al inicio del tratamiento hay que establecer objetivos terapéuticos a corto, a medio y a largo plazo. En caso de modelar varias conductas se deben jerarquizar para entrenarlas en orden de dificultad progresiva, atendiendo a las variables que influyen en la adquisición y ejecución. Hay que comprobar la capacidad del paciente para imaginar e imitar las conductas. Preestablecer un sistema de refugio, vicarios y directos para las diferentes consultas. El feedback constituye una cuestión muy importante en el procedimiento de modelado, ya que el terapeuta debe proporcionar feedback en el sujeto tras cada ensayo de conducta. Debemos tomar en cuenta las siguientes pautas de actualización. 1. Ser específicos en los comentarios, evitar generalidades como lo has hecho bien, lo has hecho mal o ha sido regular, y centrar los comentarios en la conducta y no en la persona. También emplear un lenguaje comprensible para la observación y el observador. Ser positivo, comenzar informando de lo que el observador ha hecho bien y ha progresado. También lo que se está haciendo. Alabar los intentos y esfuerzos del observador por el mismo cambiar. Dar feedback correctivo en forma de sugerencias específicas, no órdenes, para así informar únicamente sobre las conductas modeladas en cada sesión, utilizando expresiones como ¿no crees que no sería mejor? Debemos ser repetitivos y concisos, no extendernos demasiados en presionar el feedback. Por ejemplo, el tratamiento de un paciente adulto diagnosticado de trastorno obsesivo compulsivo que presenta miedo al contagio por contacto. Sus requisitos previos para la aplicación son los siguientes pasos. Establecer los objetivos terapéuticos, racionalizar los pensamientos obsesivos. El entrenamiento entre lo muscular y lo modelado de la conducta en cada diferente consulta y las transferencias y generalizaciones de las conductas de ambiente natural con el objetivo de presentar varias conductas. Se jerarquiza según la valorización que se hace el sujeto del mismo grado de ansiedad que éste le produce. Se pide al paciente que imagine una escena y la describa con detalles. Después se le invita que imite conductas ejecutadas por el mismo paciente. Se establece un sistema de reforzamiento
para aplicarlo durante las diferentes sesiones realizadas en la conducta y sesión de modelado. El terapeuta, luego de explicar la secuencia, puede proceder a la aplicación del modelado. Primero, el terapeuta le pide al paciente que valore de 0 a 100 grados de ansiedad cómo se siente. Si el paciente presenta una ansiedad muy elevada, se le debe aplicar una terapia de relajación, y si el mismo sigue teniendo el grado de ansiedad, se le debe explicar que al inicio algunos pueden padecer esto. Se le dice al paciente que ponga su tacto en cualquier objeto, y así evite cualquier pensamiento irracional. El terapeuta realiza la conducta y el paciente la recibe. Luego, el paciente imita la conducta motora para tomar acción en el modelado. Mi nombre es Ángeles Glot y les hablaré sobre las técnicas específicas de modelado, empezando por el modelado participante, el cual es una técnica muy eficaz para eliminar miedos y fobias. Se busca que además de eliminar la ansiedad, el sujeto adquiera habilidades para hacer frente a las situaciones que teme. El modelado tiene fases. Primero, la construcción de una jerarquía de situaciones temidas. Segundo, el terapeuta o otro modelo se exponen y muestran el comportamiento adecuado en cada ítem de la jerarquía, ayudando al sujeto a comprender que no ocurren consecuencias negativas y es más eficaz cuando se utilizan diversos modelos que uno solo. Tercero, el terapeuta le pide al cliente que después de haber observado su actuación haga lo mismo que él, ayudándolo mediante instrucciones verbales y físicas de ser necesario. Después se reforzará al sujeto por cumplir con la tarea. Cuarto, las ayudas físicas han de ir desvaneciéndose gradualmente hasta que el sujeto sea capaz de realizar la acción completamente solo. Después de eso, se pasará al siguiente ítem y se hará el mismo procedimiento pero con una acción diferente. Quinto, para fomentar la generalización se diseñarán tareas caseras de dificultad progresiva. Se irán desvaneciendo las ayudas y la presencia del terapeuta hasta que el sujeto realice las conductas por sí solo. Ahora, mencionaré los factores que obedecen la afectividad de la técnica. Primero está la extensión vicaria, ya que se basa en la observación del modelo, expuesto a la situación temida sin que se produzcan consecuencias aversivas. De segundo está la adquisición de conocimientos e información. Y de tercero, la adquisición de habilidades motoras por medio de la práctica y habituación de los niveles de ansiedad por experiencia directa del propio sujeto. Cabe destacar que esta técnica se ha de aplicar en conjunto con otros componentes de educación, información y control de estrés. La segunda técnica es el ensayo mental simbólico o cognitivo. Esta técnica consiste en observar a un modelo realizar una conducta objetivo. Después se le instruye al participante dos actividades de procesamiento de información. La codificación simbólica, que es el proceso por el cual el participante organiza y resume varios elementos de la acción modelada de una manera que sea fácil de recordar y cuyas acciones sean fáciles de guiar. Y de segundo, el ensayo cognitivo. Es el proceso en donde la persona se visualiza, se imagina realizando las conductas realizadas por el modelo. Y de tercero tenemos el modelado encubierto. En esta técnica se imaginan los componentes de la conducta modelada, sin modelo externo. El terapeuta tendrá que ayudar al paciente a visualizar los elementos de la situación objetivo, ayudar a la persona a imaginar la escena de la manera más vívida posible. El terapeuta describe cómo empieza a percibir, pensar y sentir al cliente para pasar a enfrentarse a la situación comportándose de forma efectiva. Después de describir varias escenas, el terapeuta debe pedirle al paciente que complete la secuencia por sí mismo y el cliente debe verbalizarla en voz alta. Estas escenas deben ser oídas por el terapeuta para que éste pueda indicarle si lo está haciendo de manera correcta. Voy a hablar un poco más sobre algunas de las técnicas del modelado, comenzando por el automodelado, el cual es una técnica donde el sujeto aprende o modifica patrones de comportamiento por medio de la observación de su propia conducta y se aplica de la siguiente manera. Primero, se graba un video con las conductas que se quieren obtener en condiciones naturales o arregladas. Segundo, se edita de tal forma que solo queden las conductas deseables y se eliminan aquellos aspectos indeseables. Tercero, se instruye al sujeto para que observe los videos.
Cuarto, se le pide al paciente que ensaye las conductas modeladas. Un ejemplo de esto es Waterdorf, que consiguió que unos niños imperativos redujeran su distrabilidad, agitación y vocalizaciones inapropiadas y mejoraran en el estudio, haciendo videos con estos mismos niños en sus clases, dejando únicamente en los videos los momentos en los que trabajan correctamente. Esta técnica es bastante adecuada para mejorar la autoeficacia y es mayormente eficaz si se eliminan completamente los errores, las veces que exista desconfianza o haya muestras de impaciencia. Si hay ángulos de cámaras y se utiliza en escenas creíbles, es mucho mejor. Ahora podemos pasar a hablar sobre el modelado autoinstruccional, el cual tuvo el propósito cuando se creó de entrenar a sus clientes para dar autoinstrucciones, para guiar sus acciones. Para utilizar este método, el experimentador primero le muestra una tarea hablando en voz alta al sujeto mientras éste lo observa. Luego, el sujeto hace la misma tarea mientras el experimentador lo guía en voz alta. A continuación, se le pide al sujeto que haga la tarea nuevamente, mientras se instruye a sí mismo en voz alta. Posteriormente, el sujeto ejecuta la tarea mientras se da instrucciones a sí mismo en voz baja. Se sabe que está haciendo las instrucciones en voz baja porque debe mover los labios. Y por último, el sujeto puede ejecutar la tarea sin necesidad de hablar ni de mover los labios. Por otro lado, ahora podemos pasar a hablar sobre las áreas de aplicación de las técnicas de modelado, las cuales pueden ser usadas para adquirir nuevas conductas como lenguaje o también conductas de autocuidado como bañarse o vestirse, a la vez que habilidades para la interacción social o el afrontamiento del estrés. También puede usarse para la facilitación de conductas, como ocurre en el caso de los anuncios publicitarios. Produce cambios a su vez en la activación emocional, puesto que la observación de que observar modelos mientras realizan respuestas emocionales produce respuestas similares en el observador, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las películas de drama, donde el sujeto responde de forma similar a los acontecimientos de la película, los sentimientos que los actores están mostrando. A su vez, funciona para la inhibición o desinhibición de conductas preexistentes y se puede aplicar en los casos de la ansiedad, donde se inhiben conductas que permiten o impiden acercarse a situaciones temidas, haciendo que se extinga el miedo. Entre otros de los ámbitos que pueden aplicarse las técnicas de modelado son el entrenamiento en habilidades profesionales, en la educación parental, promoviendo habilidades de enseñanza y disciplina, en el entrenamiento de habilidades sociales, en el entrenamiento de habilidades de solución de problemas para individuos con discapacidad, el entrenamiento de fobias, la reducción de conductas agresivas, el tratamiento de conductas adictivas, y así podemos seguir hablando sobre el amplio campo de aplicación que existe, como la preparación de intervenciones dentales quirúrgicas o el entrenamiento de autoprotección, entre otros. Es un campo bastante amplio de aplicación que tiene estas técnicas.